Abuela, no entres ahí. Toma tu maleta y vámonos. No le digas a nadie, gritó mi nieta de 7 años, pálida y temblando. Confundida le pregunté, ¿qué pasa, cariño? Ella solo dijo, por favor, confía en mí. 20 minutos después, mi hija y su esposo no paraban de llamar. No contestes, abuela, por favor. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El sol de octubre se filtraba por las cortinas de mi cocina mientras preparaba café en mi casa silenciosa. Hacía apenas 3 meses que había enterrado a Harold, mi esposo de 41 años, y aún no me acostumbraba al eco de mis propios pasos en esta casa que una vez rebosaba de vida. A los 63 años, pensé que ya había vivido todas las tragedias que la vida podía ofrecerme. Qué equivocada estaba. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos melancólicos. Era Eugenia, mi única hija. «Mamá, necesitamos hablar sobre los papeles de papá», dijo sin preámbulos, su voz tensa y extrañamente urgente. «Es importante que vengas hoy». Algo en su tono me inquietó. En los 3 meses desde el funeral, Eugenia había mostrado una prisa inusual por resolver los asuntos del testamento. Harold había sido meticuloso con los documentos, pero todo estaba en orden, o al menos eso creía yo. ¿No puede esperar hasta el fin de semana?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Tengo cita con el dentista mañana y... No, mamá, tiene que ser hoy. El abogado necesita que firmes algunos documentos adicionales. Es rutinario, pero urgente. La palabra urgente resonó extraña viniendo de Eugenia. Mi hija nunca había mostrado interés en los asuntos financieros de la familia. Cuando Harold enfermó, ella apenas visitaba, siempre con excusas sobre el trabajo o responsabilidades con su esposo Thomas. Ahora, de repente, todo era urgente. Conduje los 30 minutos hasta su casa en las afueras, una propiedad que Harold y yo les habíamos ayudado a comprar 5 años atrás. La casa se veía impecable desde fuera, con su jardín perfectamente cuidado y su Honda Accord plateado estacionado en la entrada. Thomas siempre había sido obsesivo con las apariencias. Aparqué y caminé hacia la puerta principal, cargando mi bolsa con los documentos que Eugenia había solicitado por teléfono. El aire de octubre era fresco y las hojas comenzaban a cambiar de color. Todo parecía normal, tranquilo. Entonces la vi. Julieta, mi nieta de 7 años, apareció corriendo por la esquina de la casa, sus mejillas sonrojadas y sus ojos enormes llenos de algo que nunca antes había visto en ellos, terror puro. «Abuela, no entres ahí», gritó, su vocecita aguda cortando el aire tranquilo del suburbio. «Toma tu maleta y vámonos, no le digas a nadie». Me detuve en seco, mirando a esta niña que siempre había sido la alegría personificada, ahora temblando como una hoja. Sus manitas se aferraron a mi abrigo con una desesperación que me heló la sangre. «¿Qué pasó, querida?», pregunté, agachándome para quedar a su altura. «¿Por qué estás tan asustada? Por favor, confía en mí», susurró, mirando nerviosamente hacia las ventanas de la casa. «No podemos estar aquí. Tenemos que irnos antes de que...» Su frase se cortó cuando mi teléfono comenzó a sonar. «Eugenia». Rechacé la llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. Luego otra vez. Y otra. «No contestes, por favor», Julieta gritó con una intensidad que me sobresaltó. Nunca había visto a mi nieta así, tan desesperada, tan aterrorizada. El teléfono seguía sonando. Ahora también sonaba otro teléfono desde dentro de la casa. Voces agitadas se filtraban a través de las ventanas. Escuché a Thomas hablando rápido, nervioso. Julieta tiró de mi brazo. «Abuela, por favor. Mamá y papá. Ellos. No puedo decirte aquí, pero tenemos que irnos, ya». Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esta era la misma niña que apenas 2 semanas atrás había estado riéndose en mi cocina, ayudándome a hacer galletas de chocolate. La misma niña que siempre corría a abrazarme cuando llegaba de visita. Ahora me miraba como si su vida dependiera de que le creyera. «Julieta, cariño»,
Dime qué está pasando, insistí, pero ella negó con la cabeza violentamente. Aquí no. Ellos pueden escuchar. Por favor, abuela, confía en mí como yo confío en ti. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. En sus ojos vi algo que ningún niño de 7 años debería tener que cargar, el peso de un secreto terrible. El teléfono siguió sonando. A través de la ventana de la sala pude ver a Eugenia paseándose frenéticamente, hablando por teléfono. Thomas estaba con ella, gesticulando nerviosamente. Cuando Eugenia me vio por la ventana, su expresión cambió. Se acercó a la ventana y me hizo señas para que entrara, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero Julieta se aferró más fuerte a mi brazo. «Por favor», suplicó, y en su voz había una madurez que no debería existir en una niña de su edad. «Vámonos antes de que sea demasiado tarde». Miré la cara de mi nieta, luego la ventana donde Eugenia seguía haciéndome señas con una sonrisa cada vez más tensa, y después otra vez a Julieta. En los ojos de esta niña vi una verdad que mi corazón de madre no quería aceptar. Algo estaba terriblemente mal en esta casa, y mi propia hija era parte de ello. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Eugenia. «Mamá, ¿dónde estás? El abogado está esperando. Es importante que entres ahora». Julieta vio el mensaje por encima de mi hombro y palideció aún más. «Abuela», susurró, «no hay ningún abogado. No hay ningún abogado». Las palabras de Julieta resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Miré hacia la ventana donde Eugenia seguía gesticulando, su sonrisa ahora visiblemente forzada, y después volví a mirar a mi nieta. «¿Qué quieres decir con que no hay abogado?», pregunté, manteniendo mi voz lo más calmada posible a pesar del terror que comenzaba a crecer en mi pecho. Julieta miró nerviosamente hacia la casa antes de tirar de mi mano, alejándome hacia mi coche. «Ven conmigo al carro, abuela. Es más seguro». Caminamos hacia mi viejo Buick, y Julieta se aseguró de que estuviéramos del lado opuesto a la ventana donde Eugenia nos observaba. Una vez que estuvimos parcialmente ocultas por el vehículo, mi nieta finalmente habló. «El otro día, cuando mamá y papá pensaban que estaba dormida, los escuché hablando», comenzó, su voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. «Estaban en la cocina y mamá tenía muchos papeles esparcidos en la mesa. Papeles con tu nombre, abuela». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de papeles, cariño?». «No lo sé exactamente, pero mamá estaba practicando tu firma, una y otra vez, en diferentes papeles». Julieta tragó saliva, sus pequeñas manos temblando. «Y papá decía algo sobre una casa y mucho dinero. Decían que tenías que firmar cosas, pero que si no querías, ellos». «¿Ellos? ¿Ellos qué, Julieta?». «Dijeron que te harían firmar de cualquier manera, que tenían un plan». Los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo algo sobre que eras vieja y que la gente creería que no estás bien de la cabeza». Sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada. Las piezas comenzaron a formar un rompecabezas horrible en mi mente. La prisa de Eugenia por resolver el testamento, su insistencia en que viniera hoy, su nerviosismo cuando rechacé sus llamadas. «¿Hay algo más que recuerdes?», pregunté, tratando de mantener la voz firme por Julieta, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Sí», susurró. «Papá mencionó a un doctor. Dijo que era amigo suyo y que diría lo que ellos necesitaran que dijera sobre ti. Y mamá se rió y dijo que después de eso, toda la casa y el dinero del abuelo Harold serían de ellos». Las piernas me flaquearon. Me apoyé contra el coche, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Harold había sido extremadamente cuidadoso con nuestras finanzas. Nuestra casa estaba valuada en $450,000, completamente pagada. Además, tenía cuentas de ahorro con más de $200,000, y Harold había sido muy específico en su testamento. Todo era para mí, y después de mi muerte, para Julieta. Eugenia y Thomas lo sabían.
Los había llevado con el abogado cuando se redactó el testamento, para que no hubiera sorpresas más adelante. Pensé que estaba siendo transparente, incluyéndolos en el proceso. Ahora me daba cuenta de que había sido una ingenua. Julieta, dije, tomando sus pequeñas manos entre las mías, ¿escuchaste algo más sobre este doctor? Sí. Papá dijo que tenía que ser hoy, porque ya había hecho la cita. Dijo que el doctor vendría aquí a la casa para evaluarte y que después podrían decir que no estás bien para manejar tu propio dinero. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Thomas. Lo rechacé, pero inmediatamente comenzó a sonar otra vez. Podía ver a Eugenia por la ventana, ahora claramente agitada, hablando rápidamente por su teléfono. «Abuela», Julieta susurró urgentemente. «Creo que ya saben que te dije algo. Mamá sigue mirando hacia acá y se ve muy enojada». Miré hacia la ventana y efectivamente, Eugenia nos estaba observando con una expresión que nunca antes había visto en el rostro de mi hija. No era enojo, era algo más frío, más calculado. Era la mirada de alguien que había sido descubierta en algo terrible. En ese momento, Thomas salió de la casa, caminando hacia nosotras con pasos decididos. Llevaba una sonrisa forzada, pero había algo amenazante en su postura. «Julieta, métete en el carro», le dije rápidamente, abriendo la puerta del pasajero. «Lourdes», gritó Thomas desde la entrada de la casa, «¿qué estás haciendo ahí afuera? El doctor está esperando adentro». Julieta me agarró del brazo. «Abuela, ¿ves? No había ningún abogado. Es el doctor del que hablaban». Thomas se acercaba más. «Lourdes, es importante que entres ahora. No queremos hacer esperar al doctor más tiempo». «¿Qué doctor?», grité de vuelta, aunque ya sabía la respuesta. «El doctor Morrison. Es un especialista en personas de tu edad. Eugenia estaba preocupada por ti desde que murió Harold. Has estado muy olvidadiza últimamente». «Olvidadiza». La palabra me golpeó como una bofetada. Nunca había estado olvidadiza. Mi mente era tan aguda como siempre. Pero me di cuenta de que esa sería su narrativa. Una viuda de 63 años, abrumada por el dolor, incapaz de tomar decisiones racionales sobre su dinero. «Sube al carro, Julieta», murmuré, manteniendo mi voz firme. «Pero abuela, ahora». Thomas estaba a solo unos metros de distancia cuando encendí el motor. A través del parabrisas, pude ver a Eugenia salir de la casa, su cara una máscara de furia apenas contenida. «¡Mamá!», gritó. «No puedes irte, tenemos que hablar». Pero yo ya estaba retrocediendo. Julieta se había abrochado el cinturón y me miraba con ojos llenos de alivio y terror a la vez. «Abuela», dijo mientras nos alejábamos, «hay algo más que necesitas saber. Escuché a mamá hablando por teléfono con alguien ayer. Dijo que después de que firmaras los papeles, te iban a llevar a un lugar. Un lugar donde podrías descansar y ellos podrían cuidarte apropiadamente. Un hogar de ancianos. Iban a hacerme firmar mi herencia y luego encerrarme en un hogar de ancianos, declarándome mentalmente incompetente. Mi propia hija había planeado robarme todo y encerrarme para el resto de mi vida. Conduje en silencio durante los primeros 10 minutos, mis manos temblando sobre el volante mientras procesaba la magnitud de lo que Julieta me había revelado. Mi propia hija, la niña que había criado, alimentado y amado incondicionalmente durante 35 años, había conspirado para robarme todo y encerrarme como a una loca. «Abuela», la voz suave de Julieta interrumpió mis pensamientos tortuosos. «¿Estás bien?». Me detuve en el estacionamiento de un McDonald's y apagué el motor. Necesitaba un momento para pensar, para procesar todo esto antes de decidir qué hacer después. Miré a mi nieta, esta pequeña de 7 años que había tenido el valor de advertirme sobre algo que adultos habrían mantenido en secreto por miedo o conveniencia. «Julieta, necesito que me digas todo lo que recuerdes, cada detalle, sin importar qué tan pequeño sea». Ella asintió solemnemente, como si entendiera la gravedad de la situación. Todo empezó después del funeral del abuelo Harold. Mamá y papá empezaron a tener reuniones secretas en la noche, después de que yo me acostara, pero yo me despertaba para ir al baño y los escuchaba. ¿Qué más dijeron sobre el doctor? «El doctor Morrison es amigo de papá del trabajo»,
Papá dijo que le debía un favor grande, algo sobre un accidente de hace años. El doctor iba a decir que tú tienes. ¿Cómo se dice? Julieta frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Demencia? Esa palabra rara. Mi sangre se heló. Demencia. Con un diagnóstico de demencia, Eugenia podría fácilmente obtener poder legal sobre mis finanzas y decisiones médicas. Y si el doctor Morrison era amigo de Thomas, probablemente haría cualquier cosa que le pidieran. ¿Escuchaste algo sobre papeles específicos? ¿Documentos que querían que firmara? Sí, Julieta bajó la voz, como si alguien pudiera escucharnos en el estacionamiento vacío. Mamá tenía un folder grande con muchos papeles. Vi algunos cuando estaba practicando tu firma. Había algo que decía poder notarial y otro que decía algo sobre cambiar el testamento del abuelo. Poder notarial, por supuesto. Con un poder notarial general, Eugenia tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, todo. Y si además alteraban el testamento de Harold. Me di cuenta de que habían planeado esto meticulosamente. Julieta, ¿recuerdan haber mencionado fechas? ¿Cuándo planeaban hacer todo esto? Papá siguió diciendo que tenía que ser antes del viernes, porque ese día alguien más vendría, alguien importante. Dijo que después del viernes sería más difícil. Viernes. Hoy era martes. Me quedaban 3 días para descubrir qué más estaban planeando y cómo detenerlos. Mi teléfono comenzó a sonar otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. Contesté con cautela. ¿Señora Lourdes Mendoza? La voz era profesional, masculina. Sí. Habla el doctor Morrison. Su hija me pidió que la llamara. Estoy preocupado porque no se presentó a su cita de hoy. Es importante que hablemos sobre su evaluación de salud mental. El descaro me dejó sin aliento. Este hombre ni siquiera me conocía, nunca me había visto, y ya estaba hablando de una evaluación de salud mental como si fuera un hecho establecido. Doctor, nunca hice una cita con usted. Hubo una pausa. Señora Mendoza, es comprensible que esté confundida. El duelo puede afectar la memoria. Su hija y su yerno están muy preocupados por usted. Han notado algunos episodios preocupantes. ¿Qué tipo de episodios?, pregunté, aunque ya sabía que estaba caminando hacia una trampa. Olvidos, confusión sobre fechas, dificultad para manejar asuntos financieros. Son síntomas comunes en personas de su edad que han experimentado una pérdida significativa. Cada palabra era como una puñalada. Este hombre estaba construyendo un caso en mi contra, basándose completamente en mentiras que Eugenia y Thomas le habían alimentado. Doctor, mi mente está perfectamente clara. No tengo problemas de memoria ni confusión. Por supuesto que se siente así, señora Mendoza. Esa es precisamente la naturaleza de estas condiciones. Los pacientes raramente reconocen sus propios síntomas. Por eso es tan importante que confiemos en las observaciones de familiares cercanos. Colgué el teléfono, mis manos temblando de ira. Julieta me miró con ojos preocupados. Era él, ¿verdad? El doctor malo. Sí, cariño, era él. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Eugenia. Mamá, el doctor Morrison me dijo que colgaste. Estamos muy preocupados por ti. Por favor, regresa a casa para que podamos hablar. Thomas y yo solo queremos ayudarte. Otro mensaje llegó inmediatamente después. Si no regresas, vamos a tener que tomar medidas más serias. No podemos permitir que te hagas daño a ti misma o a otros. Le mostré los mensajes a Julieta, quien palideció. Abuela, ¿qué significa medidas más serias? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número diferente. Señora Mendoza, habla el oficial Johnson del Departamento de Policía del Condado. Hemos recibido una llamada de bienestar sobre usted. Mi corazón se detuvo. ¿Una llamada de bienestar? Su familia reportó que usted ha estado actuando de manera errática y que se llevó a su nieta sin permiso. Necesitamos verificar que tanto usted como la menor estén bien. Oficial, estoy perfectamente bien, y mi nieta también. Me alegra escuchar eso, señora. Sin embargo, necesito verla en persona para confirmar su bienestar.
Su familia está muy preocupada. ¿Puede decirme dónde se encuentra? Miré a Julieta, quien había escuchado toda la conversación. Sus ojos estaban llenos de terror. Abuela, susurró, si vienen los policías, me van a devolver con mamá y papá, y entonces nadie va a poder ayudarte. Tenía razón. Si la policía nos encontraba, devolverían a Julieta con sus padres, quienes ahora sabían que ella me había contado todo. Y sin testigos, sería la palabra de una viuda confundida contra la de una familia preocupada, respaldada por un doctor profesional. Oficial, dije cuidadosamente. Estoy con mi nieta en un lugar público. Ambas estamos bien. Si mi familia está preocupada, pueden venir a verme ellos mismos. Señora Mendoza, necesito que entienda que esta es una situación seria. Su familia alega que usted puede ser un peligro para sí misma y para la menor. Un peligro. Me estaban pintando como una mujer mayor, inestable y peligrosa. Todo estaba cayendo en su lugar perfectamente. ¿Puede darme hasta mañana, oficial? Me gustaría hablar con mi abogado primero. Hubo una pausa. Tiene hasta mañana al mediodía, señora Mendoza. Pero si no se presenta voluntariamente, tendremos que tomar otras medidas. Cuando colgué, Julieta me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿qué vamos a hacer? Ellos tienen a todos de su lado. La miré, esta niña valiente que había arriesgado todo para salvarme, y sentí algo que no había sentido en meses. Determinación pura. Vamos a luchar, Julieta. Pero primero, vamos a conseguir ayuda de alguien en quien pueda confiar. Era hora de llamar a mi hermana Rosa. Era hora de que alguien más supiera la verdad sobre lo que Eugenia y Tomás estaban haciendo. Y era hora de que dejara de ser la víctima en esta historia. Rosa vivía a 45 minutos de distancia, en una pequeña casa de 2 habitaciones que había comprado después de su divorcio. Mi hermana menor siempre había sido la más práctica de las dos, la que veía las cosas como realmente eran en lugar de como quería que fueran. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Durante el viaje, Julieta se quedó inusualmente callada, mirando por la ventana con expresión pensativa. Finalmente habló. Abuela, ¿crees que mamá siempre fue así? ¿Siempre fue mala? La pregunta me partió el corazón. No lo sé, cariño. Creo que las personas pueden cambiar, especialmente cuando el dinero está involucrado. ¿Tú crees que me odia por contarte su secreto? Me detuve en un semáforo en rojo y me volví para mirarla. Julieta, tú hiciste lo correcto. Sin importar lo que pase, siempre recuerda eso. Protegiste a tu abuela y eso requirió mucho valor. Rosa abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasó?, preguntó, haciéndonos pasar rápidamente. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Peor, dije, sentándome pesadamente en su sofá. Vi a mi propia hija convertirse en una extraña. Durante la siguiente hora, le conté todo a Rosa mientras Julieta coloreaba en la mesa de la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para sentirse segura. Rosa escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Siempre supe que Tomás era ambicioso, dijo finalmente, pero nunca pensé que Eugenia. Dios mío, Lourdes, esto es criminal. Lo sé, pero necesito pruebas. Si voy a la policía sin evidencia sólida, simplemente pareceré una mujer mayor paranoica. Rosa se levantó y comenzó a caminar por la sala. Ok, pensemos en esto lógicamente. Dijiste que Julieta vio documentos, ¿verdad? Poderes notariales, cambios al testamento de Harold. Sí, pero están en su casa. No puedo exactamente entrar y tomar fotos. ¿Qué hay de tu abogado? ¿El que redactó el testamento original de Harold? Robert Martínez. Es buena idea, pero es miércoles por la noche. Su oficina está cerrada. Rosa sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Lourdes, ¿recuerdas que Robert y yo fuimos novios en la preparatoria? Todavía tengo su número personal. 20 minutos después, Robert estaba en camino a la casa de Rosa. Mientras esperábamos, mi teléfono no dejaba de sonar. Eugenia había llamado 14 veces, Tomás, 8. También había recibido 3 llamadas del doctor Morrison y 2 más del oficial Johnson.
No contestes, aconsejó Rosa. Cada llamada que ignores los pone más nerviosos, y las personas nerviosas cometen errores. Robert llegó con su maletín y una expresión muy seria. Era un hombre de 58 años, con cabello gris y la clase de presencia tranquila que inspiraba confianza inmediatamente. Lourdes, dijo tomando mis manos. Rosa me contó lo básico. Esto es muy grave. Lo sé, Robert. Necesito saber exactamente qué derechos tengo y cómo puedo protegerme. Robert abrió su maletín y sacó varios documentos. Primero, lo bueno. El testamento de Harold es hermético. Está registrado en el Tribunal Testamentario, tiene 3 testigos y establece claramente que todo va a ti y después de tu muerte, a Julieta. No pueden cambiarlo sin tu consentimiento explícito. ¿Y lo malo? Lo malo es que si obtienen un poder notarial general firmado por ti, pueden transferir propiedades, vaciar cuentas bancarias y básicamente hacer cualquier cosa que quieran con tus bienes. Y si además consiguen que un doctor declare que tienes demencia, pueden hacer que cualquier cosa que firme parezca válida, incluso si estoy siendo coaccionada. Exactamente. Y una vez que el dinero se ha transferido, es extremadamente difícil recuperarlo, especialmente si el tribunal cree que estás mentalmente comprometida. Julieta se acercó desde la mesa de la cocina. «Señor Robert, ¿puedo decirle algo importante?» Robert se agachó para quedar a su altura. «Por supuesto, Julieta. Escuché a papá Thomas hablando por teléfono hoy temprano, antes de que la abuela llegara. Dijo que el viernes viene alguien importante, alguien que va a comprar la casa de la abuela muy rápido, sin hacer muchas preguntas». Robert y Rosa intercambiaron miradas significativas. «¿Escuchaste un nombre?», preguntó Robert gentilmente. «Sí. Dijo algo como comprador en efectivo y que era amigo de alguien llamado Steve, Stefan, algo así». Robert palideció. «¿Stephen Kowalski?» «Sí, ese nombre». Robert se dirigió a mí, su expresión grave. «Lourdes, Stephen Kowalski es conocido por comprar propiedades rápidamente, sin hacer muchas preguntas sobre la legitimidad de las ventas. Si planean venderte la casa a él el viernes, significa que ya tienen todo preparado». Terminé la frase, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Más que eso», dijo Robert, sacando su teléfono. «Significa que mañana, jueves, planean conseguir tu firma en todos los documentos necesarios». Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. «Señora Mendoza?» La voz era femenina, profesional. «Habla la doctora Patricia Nolan del Centro de Evaluación Geriátrica. Tengo entendido que necesita una evaluación urgente». Miré a Robert, quien asintió para que siguiera hablando. «Doctora, no solicité ninguna evaluación. Su familia la programó, señora Mendoza. Están muy preocupados por su bienestar. Tengo una cita disponible mañana jueves a las 10 de la mañana. Es importante que no la perdamos». «¿Y si no voy?». Hubo una pausa. «Señora Mendoza, cuando las familias están tan preocupadas como la suya, a veces el tribunal tiene que intervenir para proteger a las personas vulnerables». Cuando colgué, Robert estaba escribiendo frenéticamente en su libreta. «Ok», dijo, «ahora entiendo todo su plan. Mañana por la mañana te llevan a una evaluación psiquiátrica con un doctor que ya está preparado para declararte incompetente. Inmediatamente después, te hacen firmar los documentos mientras todavía estás confundida por la evaluación. Para el viernes, Stephen Kowalski compra tu casa por una fracción de su valor real, y para el fin de semana estás en un hogar de ancianos mientras ellos disfrutan de tu dinero». El silencio llenó la habitación. Finalmente, Rosa habló. «¿Qué podemos hacer?». Robert cerró su libreta y me miró directamente. «Podemos tender nuestra propia trampa». «¿Qué quieres decir?». «Mañana vas a esa cita con la doctora, pero no vas sola y no vas desprevenida. Y cuando Eugenia y Thomas piensen que han ganado, les damos la sorpresa de sus vidas». Julieta se acercó y tomó mi mano. «Abuela, ¿eso significa que vamos a ganar?». Miré a esta niña valiente, después a mi hermana y luego a Robert. Por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, sentí algo parecido a la esperanza. «Sí, cariño, vamos a ganar».
Pero primero, tendríamos que caminar directamente hacia la boca del lobo. El jueves por la mañana llegué al centro de evaluación geriátrica exactamente a las 10, como me habían instruido. Pero no llegué como la víctima confundida que Eugenia y Thomas esperaban. Llegué como una mujer que había pasado toda la noche preparándose para la batalla de su vida. Robert había sido meticuloso en sus instrucciones. Llevaba un pequeño dispositivo de grabación oculto en mi bolsa, cortesía de su investigador privado. Rosa había llamado a su amiga periodista, quien estaría esperando mi señal. Y Julieta estaba segura en casa de Rosa, con instrucciones específicas sobre qué hacer si las cosas salían mal. Eugenia y Thomas ya estaban en la sala de espera cuando llegué. Ver sus caras falsamente preocupadas me dio náuseas, pero mantuve mi expresión neutral. «Mamá». Eugenia se levantó rápidamente, acercándose para abrazarme. «Estaba tan preocupada cuando desapareciste ayer». «No desaparecí», dije calmadamente. «Simplemente decidí no entrar a tu casa». Thomas se acercó, su sonrisa tensa. «Lourdes, sabemos que todo esto debe ser confuso para ti. Por eso pensamos que sería bueno que hables con la doctora Nolan. Es una especialista en situaciones como la tuya». «¿Situaciones como la mía?», repetí, manteniendo mi voz inocente. «Bueno». Eugenia intercambió una mirada rápida con Thomas. Personas que están lidiando con el duelo y algunos problemas de memoria. En ese momento, una mujer de mediana edad con bata blanca apareció en la puerta. «Señora Mendoza, soy la doctora Nolan. ¿Lista para nuestra conversación?» «Por supuesto, doctora». La oficina de la doctora Nolan estaba diseñada para parecer cálida y acogedora, pero yo podía sentir la tensión subyacente. Ella se sentó detrás de su escritorio con una carpeta que ya tenía mi nombre. «Señora Mendoza, su familia está muy preocupada por usted», comenzó, su voz profesional pero con un toque de condescendencia. «Me han contado sobre algunos episodios preocupantes desde la muerte de su esposo». «¿Qué tipo de episodios?», pregunté, activando discretamente la grabadora en mi bolsa. «Bueno, confusión sobre fechas, dificultad para tomar decisiones financieras, comportamiento errático. ¿Ha notado alguno de estos síntomas?» «No, doctora. Mi mente está tan clara como siempre». Ella sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. «Es comprensible que se sienta así. Los pacientes con deterioro cognitivo inicial raramente reconocen sus propios síntomas. ¿Podría ser más específica sobre estos supuestos episodios? ¿Cuándo ocurrieron exactamente?» La doctora Nolan consultó sus notas y por primera vez pareció ligeramente incómoda. Su hija mencionó que olvidó varias citas importantes el mes pasado. «¿Ama qué citas?» «Bueno, citas médicas, compromisos familiares». «Doctora, no he tenido citas médicas desde el funeral de mi esposo hace 3 meses. Y en cuanto a compromisos familiares, los únicos que he perdido son aquellos a los que decidí conscientemente no asistir». Ella frunció el ceño. Su familia también reportó que ha estado teniendo dificultades para manejar sus finanzas. ¿En qué sentido? Confusión sobre sus cuentas bancarias, incapacidad para recordar transacciones. «Doctora, tengo todas mis transacciones bancarias de los últimos 6 meses organizadas por fecha en mi casa. Puedo recitar de memoria el balance de cada una de mis 3 cuentas. ¿Le gustaría que lo haga?» Por primera vez, la doctora Nolan pareció genuinamente sorprendida. Consultó sus notas otra vez, claramente buscando algo más convincente. Su hija también mencionó que se llevó a su nieta ayer sin permiso y que actuó de manera paranoica. «No me llevé a mi nieta sin permiso. Ella vino corriendo hacia mí, claramente angustiada, pidiéndome que no entrara a la casa. Como cualquier abuela responsable, me preocupé por su bienestar». ¿Y por qué cree que su nieta estaba angustiada? Porque había escuchado a sus padres planeando estafar a su abuela de toda su herencia. El silencio en la oficina era ensordecedor. La doctora Nolan parpadeó varias veces, claramente no esperando esa respuesta. «Señora Mendoza, esas son acusaciones muy serias». «Sí, lo son, y también son completamente ciertas». Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Doctora, ¿cuánto tiempo conoce a mi familia?» Yo.
Bueno, acabo de conocerlos. ¿Cuánto le pagaron por esta evaluación? Señora Mendoza, eso es inapropiado. ¿Sabía que mi yerno Thomas y el doctor Morrison son amigos cercanos? ¿Sabía que él le debe un favor a Thomas por encubrir algo relacionado con un accidente hace años? La cara de la doctora Nolan palideció visiblemente. ¿Sabía que han planeado vender mi casa mañana a un comprador que no hace preguntas por una fracción de su valor real? Señora Mendoza, yo necesito hablar con... ¿Sabía que han preparado documentos forjando mi firma para transferir todos mis bienes a su nombre? Me levanté lentamente, manteniendo mi dignidad intacta. Doctora, creo que la persona con problemas cognitivos aquí es usted, si realmente pensó que podría participar en este fraude sin consecuencias. Salí de la oficina y encontré a Eugenia y Thomas esperando ansiosamente en la sala de espera. Sus caras se iluminaron cuando me vieron. ¿Cómo te fue, mamá?, Eugenia preguntó, su voz llena de falsa preocupación. Muy bien, dije tranquilamente. La doctora y yo tuvimos una conversación muy esclarecedora. Thomas se frotó las manos. Excelente. Ahora hay algunos papeles que necesitamos que revises. Solo formalidades legales para asegurar que estés bien cuidada. Por supuesto, dije. Pero primero hay algo que necesito mostrarles. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Inmediatamente, la voz de la doctora Nolan llenó la sala de espera. Su hija mencionó que olvidó varias citas importantes el mes pasado. Las caras de Eugenia y Thomas cambiaron de esperanza a confusión y luego a horror absoluto mientras se daban cuenta de lo que estaban escuchando. «Mamá», Eugenia susurró, «¿qué es esto?» «Es la grabación de mi evaluación, querida. La evaluación donde la doctora admitió que ustedes le pagaron para declararme incompetente sin tener evidencia médica real». Thomas se puso de pie bruscamente. «Lourdes, puedes meterte en problemas por grabar sin consentimiento». «No en este estado, Thomas, y especialmente no cuando estoy exponiendo un fraude». La puerta del centro se abrió y Robert entró, seguido por un oficial de policía que no reconocí. «Lourdes», dijo Robert, ¿todo salió según el plan?» «Mejor de lo que esperaba», respondí, mostrándole mi teléfono. El oficial se acercó a Eugenia y Thomas. «Señora Patterson, señor Patterson, necesito que vengan conmigo para responder algunas preguntas sobre alegaciones de fraude de ancianos y conspiración». «Esto es ridículo», gritó Thomas. «Ella está mentalmente incompetente. Pregúntenle a la doctora». El oficial miró hacia la puerta de la oficina de la doctora Nolan, de donde salían voces agitadas y el sonido de papeles siendo barajados frenéticamente. «Señor, la doctora está actualmente siendo cuestionada por mis colegas sobre su participación en este esquema». Eugenia me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era arrepentimiento. No era vergüenza. Era furia pura porque había sido descubierta. «Esto no se acaba aquí, mamá», dijo entre dientes. «Encontraremos otra manera». «No, Eugenia», respondí, mi voz más firme de lo que había sido en años. «Se acabó, completamente». Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de mi hija, finalmente entendí algo. El dolor más grande no era haber perdido a la hija que pensé que tenía, sino darme cuenta de que esa hija nunca había existido realmente. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín trasero viendo a Julieta perseguir mariposas entre las flores que habíamos plantado juntas. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años sin darme cuenta. Los procedimientos legales habían sido agotadores pero satisfactorios. Eugenia y Thomas fueron acusados de intento de fraude de ancianos, conspiración y falsificación de documentos. El doctor Morrison perdió su licencia médica y la doctora Nolan enfrentó una investigación completa de su práctica que reveló que este no había sido su primer favor profesional cuestionable. Robert había sido meticuloso asegurándose de que todos mis documentos legales fueran herméticamente seguros. Había establecido un fideicomiso irrevocable para Julieta, con Rosa como cofideicomisaria, garantizando que mi nieta estaría financieramente segura sin importar lo que pasara conmigo. «Abuela», Julieta corrió hacia mí, sus mejillas sonrojadas por el ejercicio. «¿Puedo contarte un secreto?»
Siempre, cariño. Se subió a mi regazo, acomodándose contra mi pecho. A veces tengo pesadillas sobre mamá y papá. Mi corazón se apretó. Los servicios de protección infantil habían sido muy claros. Julieta había mostrado signos de trauma emocional significativo por haber presenciado los planes de sus padres y haber llevado el peso de ese conocimiento terrible a sus 7 años. ¿Qué tipo de pesadillas? Sueño que vienen a llevarnos a las dos y que nadie nos cree cuando les decimos la verdad. La abracé más fuerte. Julieta, mírame. Esperé hasta que sus ojos grandes se encontraron con los míos. Eso nunca va a pasar, nunca más. Tú y yo estamos seguras ahora, y hay muchas personas que nos protegen. ¿Como tía Rosa? Sí, como tía Rosa. Y como el señor Robert, y como la señora García de la escuela, y como todos los vecinos que nos trajeron comida cuando llegaste a vivir aquí. Era cierto. La comunidad había respondido de manera extraordinaria cuando se corrió la voz sobre lo que había pasado. No de manera sensacionalista o entrometida, sino con el tipo de apoyo silencioso y práctico que realmente importa. Comidas caseras aparecían en nuestro porche. Los vecinos se ofrecían para cuidar a Julieta cuando yo tenía citas. La bibliotecaria había creado un rincón de lectura especial para nosotras. «Abuela», Julieta continuó, ¿crees que mamá alguna vez va a cambiar? Era la pregunta que yo misma me había hecho innumerables noches durante los últimos 6 meses. Eugenia había recibido una sentencia de 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Thomas había recibido 18 meses en prisión, pero ninguno de los dos había mostrado remordimiento genuino. En las pocas comunicaciones que habían intentado, solo había justificaciones y culpas. No lo sé, cariño. Las personas pueden cambiar si realmente quieren, pero tienen que querer hacerlo por las razones correctas. ¿Qué quieres decir? Tu mamá tendría que cambiar porque se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal, no porque la atraparon haciéndolo. Julieta asintió con la seriedad de alguien mucho mayor que 7 años. Creo que ella solo está triste porque la atraparon. La sabiduría de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Esa noche, después de que Julieta se durmió, me senté en la sala con una taza de té, revisando los documentos que Robert había traído esa tarde. El tribunal había aprobado oficialmente mi solicitud de custodia permanente de Julieta. Ya no era temporal, ya no era condicional. Ella era mía y yo era suya. Mi teléfono sonó. Era Rosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó sin preámbulos. Aliviada, asustada, agradecida. ¿Es posible sentir todas esas cosas al mismo tiempo? Claro que sí. Acabas de convertirte oficialmente en madre otra vez a los 63 años. Es normal sentirse abrumada. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta, admití. Julieta podría haber sido adoptada por una familia más joven, con más energía. Lourdes, detente ahí mismo. Rosa me interrumpió firmemente. Esa niña te eligió a ti. En el momento más aterrador de su vida, cuando podría haber confiado en cualquier adulto, te eligió a ti. Eso no fue casualidad. Tenía razón. Julieta había tenido oportunidades de hablar con maestros, con vecinos, con otros familiares. Pero había esperado hasta que yo llegara. Había confiado en que yo la escucharía y la protegería. Además, continuó Rosa, has estado criando niños prácticamente toda tu vida adulta. Primero Eugenia, ahora Julieta. La diferencia es que esta vez lo estás haciendo con sabiduría, en lugar de solo con amor. Después de colgar, fui a revisar a Julieta. Estaba profundamente dormida, su pequeña mano aferrada a un libro de cuentos que habíamos leído juntas antes de acostarse. En su mesita de noche había una foto que ella había insistido en poner ahí. Una de nosotras dos el día que plantamos el jardín. Ambas cubiertas de tierra, pero sonriendo enormemente. Al verla dormir tan pacíficamente, me di cuenta de algo. No estaba criando a Julieta para reemplazar a la hija que había perdido. Estaba criándola para honrar a la mujer que había trabajado tan duro para convertirme. Harold siempre decía que nuestro propósito en la vida era proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos.
Nunca había entendido completamente lo que quería decir hasta ahora. 3 meses después, Julieta y yo estábamos en la oficina del banco, donde había decidido hacer un cambio final en mis documentos financieros. Había creado un fondo especial, $20,000 designados específicamente para la terapia y educación de niños que, como Julieta, habían sido traicionados por aquellos que se suponía que debían protegerlos. ¿Esto ayudará a otros niños como yo?, preguntó Julieta, leyendo por encima de mi hombro mientras firmaba los papeles. Eso espero, cariño. Bien, dijo con determinación. Nadie debería tener que cargar secretos tan pesados. Mientras salíamos del banco, Julieta tomó mi mano espontáneamente. Abuela, ¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Creo que algunas veces las cosas malas pasan para que las cosas buenas puedan ser aún mejores. La miré. Esta niña extraordinaria que había pasado de vivir con miedo a irradiar esperanza en menos de un año. Explícame eso. Bueno, si mamá y papá no hubieran sido tan malvados, tal vez yo nunca habría venido a vivir contigo. Y vivir contigo es lo mejor que me ha pasado jamás. Me detuve en la acera, sin importarme quién pudiera estar mirando, y abracé a mi nieta con toda la fuerza de mis 63 años. Julieta, vivir contigo es lo mejor que me ha pasado jamás también. Y en ese momento, parada en una acera cualquiera de un martes cualquiera, me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Una familia real. No perfecta, no tradicional, pero real. Una familia construida sobre verdad, protección mutua y amor incondicional. Eugenia había tratado de robarme mi futuro, pero en el proceso me había dado el regalo más grande de mi vida. La oportunidad de criar a una niña extraordinaria y descubrir que a los 63 años aún tenía mucho amor para dar y mucho propósito por cumplir. Algunas historias terminan con venganza. La mía terminó con algo mejor: redención, renovación y la comprensión profunda de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo cuando tienes las razones correctas para hacerlo. Cuando llegamos a casa esa tarde, Julieta corrió inmediatamente al jardín para revisar las flores que habíamos plantado. Yo me quedé en el porche, viendo cómo cuidaba cada planta con la ternura de alguien que entiende el valor de nutrir cosas hermosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Eugenia, escribiendo desde la cárcel donde había sido trasladada después de violar los términos de su libertad condicional. Mamá, necesito dinero para un abogado. Por favor, soy tu hija. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Dolor, ira, tentación de ayudar. Pero no sentí nada excepto una extraña clase de paz. Borré el mensaje sin responder. Eugenia había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Y mi camino tenía una niña de 7 años esperándome en el jardín, lista para mostrarme cómo las semillas que habíamos plantado juntas finalmente estaban floreciendo.